Bienvenidos lifters a este podcast que no tiene nombre, el primer episodio. Aquí estoy con el invitado Armando IEP, yo soy el host Alejandro Cubillas. Vamos a hacer una presentación breve para Armando, que no creo que necesite mucha introducción, pero por formalidad, Armando. Bueno, yo soy Armando Gutiérrez, soy entrenador dentro del equipo IEP, que es un equipo que surge en México a partir de 2018, si no me equivoco, 2017, finales de 2017. Y bueno, desde ese entonces para acá me vino dedicando a buscar desarrollar el Power en México eh, como atleta y como entrenador. Y pues bueno, todo lo que hemos hecho como empresa a día de hoy, pues creo que nos ha llevado hacia ese punto, a lograr desarrollar el ámbito del Power aquí en México y pues en eso seguimos. Así que ahora tú, Alex, preséntate porque dijiste que eres Alex, pero ¿quién eres Alex? Pues yo soy Alejandro Cubillas, soy entrenador de powerlifting y atleta también de la 74 Open. Yo estoy con la compañía Kaizen Powerlifting, llevamos un poco más de un año, ya tenemos un team que va creciendo poco a poco, pero pues ahí la llevamos y básicamente estamos haciendo esto solo como un proyecto para eh, hablar del Power en general, simplemente porque pues es algo que nos gusta aquí. Y pues vamos a exponer un par de temas de un Q&A que hicimos. Vamos a enfocarnos principalmente en empujar los accesorios o hacer accesorios para un powerlifter, ¿no? Entonces, empezamos primero con la pregunta, ¿no? De por qué nos interesaría hacer accesorios, o sea, por qué a nosotros como powerlifters nos interesaría hacer accesorios. Entonces, Armando, opinión. Bueno, lo primero que sería interesante preguntarse por qué se supondría que es algo nuevo el empujar accesorios siendo Powers. O sea, ¿tú por qué crees que se toma como una especie de novedad? Porque, bueno, supongo que las personas que escucharán esto ciertamente habrán visto en quizá el último año, año y medio, una tendencia tanto dentro de lo nacional como globalmente de una buena población de los lifters orillándose hacia hacer un entrenamiento, si lo queremos llamar, un poquito más híbrido, ¿no? Entre tener trabajo de power y trabajo de hipertrofia. Pero, ¿por qué crees que eso ha venido tomando auge en tiempos recientes? ¿Por qué creo que ha venido tomando auge? Creo que principalmente, la verdad, triste, pero muchas personas simplemente quieren verse mamadas. Quieren verse mamadas y pues lo ven como si fuera, pues es que soy power builder, quiero estar mamado y quiero estar fuerte al mismo tiempo, ¿no? Que pues no son cosas mutuamente exclusivas, son cosas que de hecho se llevan muy bien de la mano y pues creo que como powers nos debería de interesar estar más mamados porque pues estar más mamado significa estar más fuerte o tener un potencial de fuerza más Ajá. alto a largo plazo. Entonces, ¿tú crees que el main driver de que se haya como buscado y orillarse esa tendencia es algo meramente como de influencia eh, de las personas que tienen foco hacia el público, pero que es algo que tiene un trasfondo real que es Sí, potencialmente útil en el desarrollo de un power, ¿no? justo. Entonces ya quedamos en que, ok, pues puede que haya sido mayormente por la influencia de pues personas que tienen cierto following, pero creo lo interesante aquí es nosotros como entrenadores, ¿por qué sí o por qué no apoyar a este trend, ¿no? Ajá. ¿Y tú por qué apoyas o no apoyas este tren? Que bueno, yo de primera instancia sé que tú también eres un pusheador de accesorios. Ya hemos entrenado juntos y Ah, pues y se ponen atascadas las sesiones. Pero por qué es que tú lo haces así? Y por qué, bueno, si es que lo programas con todos tus atletas así, ¿por qué lo haces así? mm, ¿Y por qué con unos sí, con otros no? mm. Fíjate que mi experiencia respecto a este tema ha sido muy variada. Bueno, pues como casi todo en lo que es mi desarrollo como entrenador, ha tenido una relación muy directa con mi desarrollo como atleta. Y pues obviamente yo como atleta a lo largo del tiempo he tenido pues varias etapas, ¿no? Como caracterizadas por ciertos tipos de trabajo, por ciertas mentalidades. Y
pues yo he estado como en ambos espectros en ambos extremos del espectro, ¿no? Sí, Bueno, para los que no lo sabían, yo he sido competidor pues ya de algunos años, me parece alrededor de unos 8 años para acá. Bueno, llevo un tiempo sin competir, pero la primera vez que competí fue hace alrededor de 8 años. Am, y pues en un inicio fui un competidor pues muy ligero. Yo era un menos 74, midiendo unos 76 más o menos, entonces definitivamente una persona pues esbelta, ¿no? Como lo va a hacer cualquiera con ese tipo de relaciones corporales. Entonces evidentemente no había demasiada masa muscular. Y durante muchos años pues centré muchos mis esfuerzos en el entrenamiento y también como entrenador en intentar encontrar como las cuestiones minúsculas del trabajo de Power específicamente, ¿no? De encontrar los detallitos que pueden marcar la diferencia en cuestión del manejo de la fatiga, de qué tipo de protocolos serían más convenientes para desarrollar pues adaptaciones favorables al entrenamiento. Y fue algo que me enfrasqué mucho durante varios años, lo cual me hizo, número uno, pues ya de por sí no centrarme en el aspecto del desarrollo de la masa muscular, pero aparte, curiosamente, generar como quizás hasta cierto rechazo. Por eso a personas que llevan en esto más tiempo se les parece quizás hasta chistoso que yo en la actualidad me orille, aunque no lo hago no muy públicamente porque en general no me gusta hacer así, pero sí, ciertamente a día de hoy hago mucho trabajo accesorio, tanto conmigo como con mis atletas, y es una postura que ha cambiado con el tiempo. Y del por qué ha cambiado es, pues precisamente por mi experiencia al yo hacerlo, que en un inicio, como mencioné, pues básicamente no hace absolutamente nada de hipertrofia, es el trabajo meramente de Power con sus protocolos de Power, y la verdad es que obtuve resultados pues favorables durante muchos años, pero aquí el tema es que creo que llega hasta un cierto punto, que es como la premisa del por qué el desarrollo de la hipertrofia a lo largo del tiempo es relevante, importante y es un must, además, creo yo, en este punto, ¿no? Que quizá en primera instancia no te puedes dar cuenta o dimensionar la situación, pues porque todavía no estás ahí, ¿no? Todavía no llegas a el qué tanto puede empujar con este mismo cuerpo, pero ciertamente existe, creo yo, un límite que es como si no me equivoco, a día de hoy es como más o menos se maneja en la teoría, que es como la cantidad de masa muscular o la sección transversal de la musculatura. Es, digamos, el potencial que tenemos nosotros de generar adaptaciones a nivel de fuerza. Pero pues ese es un potencial que puede llegar a llenarse o puede no. Entonces, claro, quizá alguien puede progresar durante mucho tiempo con una misma masa muscular, pues porque no sé, quizás su margen de mejora era muy grande, pero pues puede que alguien su margen de mejora no sea tanto y sea necesario con el paso del tiempo ir desarrollando más de ese potencial para después irlo pudiendo llenar o generar adaptaciones a través de ese progreso que es como bidimensional, ¿no? Progresar las adaptaciones más orientadas hacia fuerza, que luego progresar las adaptaciones a nivel de hipertrofia y hacer que vayan generando una sinergia a lo largo del tiempo. Esto creo yo que a día de hoy lo considero algo muy clave en el desarrollo a largo plazo de un power y algo que como entrenador definitivamente he empezado a hacer cada vez más con mis atletas, sobre todo pues obviamente con aquellos que parecen necesitarlo más, ¿no? Que pues suelen ser personas con un desarrollo no tan robusto, ¿no? bueno, por no decir otras cosas. Claro. Pero bueno, dos cosas de aquí. Uno, alguna vez leí un artículo de Melo Henselmans que decía que literal casi puedes ver una categoría de una competencia y alinearlos por índice de masa magra y va a tener una relación bastante directa con los placings, que obviamente no es one to one, o sea, no es exactamente los más mamados siempre son los que van a ganar porque hay más cosas que tomar en cuenta, como pues la técnica, el handling del meat, o sea, muchos otros factores, pero pues en general sí hay una relación muy directa entre la cantidad de masa muscular y la fuerza que puedan desarrollar, ¿no? Y esto creo que se puede ver muy claramente si ves o sea, un mundial de IPF, por decir algo, pues la verdad es que todos están mamadísimos, ¿no? O sea, todos están muy mamados y por algo es, no es un accidente. Y, Eh, y creo que eso conecta en parte con lo que decía que pues es hasta un cierto límite, porque ya cuando llegamos a ciertos niveles del deporte, pues se vuelve no una constante, pero sí algo, una relación
pues muy certera, ¿no? La masa muscular, el desarrollo con el nivel del atleta, pero probablemente en un nivel más bajo del deporte, no sé, en un meet estatal, en un evento pequeño, pues puede que esas relaciones no se respeten mucho Sí. por por la exigencia o no que tiene la competición, ¿no? Entonces, de hecho, esa fue la razón por la que yo durante algún tiempo, digamos que me quise como oponer un poco a esa tendencia, porque yo decía, pues quizá no es tan necesario, ¿no? Porque si estoy logrando X o Y cosas sin ello, pues quizá no es como ese No es santo grial indispensable. que Ujú. dicen, ¿no? O sea, quizá no puedo hacer más con lo que tengo, que creo que es una mentalidad positiva y creo que es algo que siempre se le puede sacar provecho independientemente de cuál sea tu situación actual. Intentar maximizar los resultados con los recursos que dispones, eso de ley creo que va a ser siempre provechoso, pero probablemente estaba sesgado por mi experiencia en, en el quizá el poco desarrollo que tenía el deporte en ese momento aquí. Pero bueno, justamente con el paso del tiempo, conforme esto se va haciendo un poquito más grande, va agarrando más nivel, pues te das cuenta que quizá lo que antes era suficiente ya no lo es y que ya no hay que escatimar con el manejo de los recursos, ¿no? O sea, hay que usar todo lo que está en nuestras manos y pues quizás seguir aplicando la misma mentalidad de maximizar y optimizar y eficientar, pero pues considerar todas las posibles variables. Sí, de hecho, como dices, a nivel local puede no ser tan notorio porque pues hay muchas otras cosas, ¿no? O sea, tal vez personas que llevan poco, que no tienen como un buen entrenamiento o algo así, y no hace tanta diferencia, pero de hecho yo es algo que noté ya en el nacional, que ya es algo que se empieza a ver, y de hecho lo estaba platicando pues con un amigo, con Jorge Guzmán, el Junior 83, Sí. de que ya se veían las categorías y tú veías a los primeros lugares, y bueno, primeros tres, top tres, y casi todos pues ya se estaban, o sea, se estaban empezando a ver mamadones, ¿no? A comparación del resto. O sea, tú veías el flight y ya se notaba solo viendo quiénes eran los buenos, ¿no? Del flight. Obvio, todavía no se ve así como si fuera un mundial o algo así, pero ya se empiezan a notar las diferencias, ¿no? Y unas Pero de hecho diferencias sí es muy claras. chistoso porque ciertas categorías, hasta en el propio nacional, pues supongo que te has dado cuenta que se ha separado por flights, por nivel, ¿no? Ujú. Entonces es chistoso comparar como el físico promedio del flight de los fuertes con quizá el segundo flight, ¿no? Y la verdad es que sí suele haber diferencias Sí se ve una significativas, diferencia. ¿no? O sea, sí Sí, se nota cuando, no sé, si hay tres flights, pues es como una progresión de nivel y sí, física, que sí. obviamente a día de hoy la relación todavía no es quizá tan directa y probablemente nunca lo vaya a ser, porque que eso es parte del por qué yo antes quería eficientar las cosas y buscar maximizar, porque yo definitivamente a día de hoy sigo creyendo que hay muchas variables que son muy importantes y que digamos, no se le presta tanta atención. Y si alguien lo puede hacer, aunque quizá no tenga el mayor de los desarrollos musculares, eh, aún así puede llegar a destacar. Como temas de eficiencia en la ejecución, que estamos hablando de eficientar recursos. Ah, pues obviamente eficientar tu movimiento dentro de una ejecución perfectamente puede tener una incidencia grande en los kilos que llegas a levantar y por ende en tu total y por ende en tus resultados. Entonces, no creo que la relación nunca vaya a ser uno a uno o directa, pero sí creo que el grosso, el promedio de las personas de nivel a futuro y quizá ya a partir del día de hoy, como comentas, va a empezar a generar por lo menos una tendencia, que siempre va a existir outliers y siempre va a haber gente que con otro tipo de recursos logra hacer eh, las mismas cosas que personas con otro skill set, pero eso no quita que sí creo que la tendencia va un poco para allá, o bueno, un mucho. Sí, sí, sí. No, y sí hay excepciones también, ¿no? Porque, por ejemplo, pues sin tirarle shade, pero a mi compita Alexander, algo que yo estaba notando es que, pues él es el que ganó la 8-3 Open, ¿no? Y ganó con un pool de 305 kilos, pero la verdad tú lo ves y no parece una persona que deadliftea 305 kilos, pero lo hace. ¿Por qué? Pues aparte de que lleva mucho tiempo entrenando, está muy bien construido para ser un peso muerto, ¿no? Tiene los brazos larguísimos y pues simplemente se le da. Entonces siempre van a haber ese tipo de outliers, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que tal vez no aparentan tener tanto, como una base tan grande de masa muscular, pero que están tan bien construidos o hay otros factores que también les afectan, que les permiten hacer eso, ¿no? Y otra cosa que iba a mencionar, que creo que ya lo platicamos alguna vez hace mucho, fue de unas historias algo,
eh, pues de esas que pone Chance, que solo Chance, que bueno, ya no está muy activo, pero alguna vez puso que los powerlifters deberían de empezar con 2 años de gym, bro. Así dijo, deberían de empezar 2 años entrenando en gym nomás, sin hacer levantamientos de power, haciendo máquinas, haciendo de una base de masa muscular, y luego ya empezar a hacer movimientos de power, ¿no? Eh, y pues es algo controversial eso, ¿no? Porque lo que dice él es que muchos ya como por tendencia, por moda, porque está creciendo el powerlifting, empiezan y se van directito a power, ¿no? O sea, llegan como flacos que nunca han entrenado y se van directo a power y empiezan a hacer con squat, con bench, con deadlift y con programación de powerlifter, ¿no? Que si van a progresar en fuerza, pues claro que se van a poner más fuertes, probablemente muy rápidamente, pero también tienen un techo muy bajo, ¿no? Porque no tienen esa base de masa muscular. Entonces, creo que es interesante porque o sea, la propuesta que hace Chance se me hace que está un poquito exagerada, Radical. o sea, sí, un poquito radical de que no hacer nada de power y 2 años puro gym, bro, eh, pero sí tiene algo de razón, ¿no? O sea, sí tiene como su trasfondo. Pues yo considero que, bueno, con la mayoría de cosas que dice Chance, ¿no? Quizá esté en un lado muy extremo de las opiniones, pero yo no estoy seguro de compartir de el hacer solamente hipertrofia. O sea, sí entiendo la parte en la que puede que haya personas que no tengan suficiente desarrollo motriz y que el hecho de hacer movimientos de hipertrofia que, siendo honestos y realistas, muchos de ellos, sobre todo los asistidos, pues son gestos mucho más simples de realizar, y que alguien puede llegar a ganar esa motricidad haciendo ello, pero yo no le veo ninguna ventaja a hacer hipertrofia solamente y luego power a hacer ambas simultáneas desde un inicio, ¿no? Que yo creo que a día de hoy, pues sería lo más recomendado, ¿no? Que, ok, eres principiante, entonces probablemente no debes ignorar las posibles ganancias que puedes tener asociados al desarrollo de masa muscular. Eso es un hecho, pero no le veo provecho a hacer gym bro 2 años y luego empezar a hacer power, en una comparación directa, vamos. Y también lo que sí, fíjate que me ha tocado a mí ver en varias ocasiones que he trabajado pues con muchas personas y algunas de ellas con pasados de culturistas, es que cuando alguien es 100% culturista y pasa a ser power, la transición no es tan smooth como creerías. Sí generas como cierta forma de moverte, que es muy Sí, característica del gimnasio, ¿no? como, Que es como como, rigidez, ¿no? pues más que rigidez, yo lo asocio a como al motion, porque es, pues yo creo que en este momento bien sabido que como que lo más recomendable en el gimnasio es dividir tus fases de levantamiento de una manera en la que enfatices más el TUT que la producción de fuerza, ¿no? Por ejemplo, que en el inicio de una tracción o un empuje, en el inicio de la concéntrica, en vez de hacerlo lo más explosivo o lo más agresivo posible para generar producción de fuerza, sea como un poquito una aceleración más controlada, luego en la porción media de levantamiento una aceleración más continua y luego una desaceleración al llegar a la fase de máxima extensión, ¿no? Y viceversa en la excéntrica, cosa que en el power pues obviamente no es así. En una sentadilla no vas a empujar quedito al inicio para no arriesgar pérdidas de posicionamiento. O sea, nosotros en nuestro deporte siempre el objetivo número uno va a ser producción de fuerza, siempre va a ser empujar, siempre va a ser sacar la máxima cantidad de kilos para un mismo esfuerzo posible. Y acá no, o sea, se busca obtener otro tipo de sensaciones y otro tipo de estímulos directamente. Entonces, sí me ha tocado trabajar con personas que hacer ese switch les cuesta bastante trabajo, o sea, porque están demasiado acostumbrados a controlar la producción de fuerza, o sea, al hacerlo, están demasiado hiperconscientes de lo que sienten y no tanto de lo que buscan. Por eso yo siempre en un inicio defendía como abordar los movimientos de power como un gesto deportivo, en donde buscas rendimiento y nada más. Obviamente hay oportunidad de buscar trabajo técnico y buscar otro tipo de estímulos de hipertrofia, pero cuando es power y nada más, y hay que buscar producción de fuerza. Y por el otro lado, cuando es hipertrofia y es un movimiento meramente de desarrollo de masa muscular, el abordaje yo creo que ni es ni tampoco debería ser el mismo. O sea, por ejemplo, a día de hoy yo voy al gimnasio y no abordo los movimientos de gimnasio
como abordo los de Power. O sea, ni siquiera remotamente cerca. De hecho, yo creo que solitos, sin siquiera intentarlo demasiado, nos vamos orillando hacia las cosas que ya se saben que así son, ¿no? O sea, a esto yo quizá iniciando la atracción con una ligera, primero como tensando la musculatura y luego ya comenzando el empuje, la tracción un poquito más sutil, luego fuerte y luego otra vez lento. Entonces no es una casualidad y creo que no debemos ignorar lo que pues ya se sabe de antemano por la experiencia de otros, ¿no? Sí, no, que os acabo de recalcar que yo tampoco estoy de acuerdo con ese statement que hizo Chance. Yo no creo que realmente estés perdiendo el tiempo si haces los movimientos de power desde un inicio. Lo que sí creo es que no es buena idea especializarte en power y solo hacer eso desde el inicio, ¿no? Porque si bien los levantamientos de power, pues sí son hipertróficos, pues no es el mejor bang for your buck que puedes tener, ¿no? Y sí se pueden ver complementados pues de accesorios, ¿no? Que de hecho pues no es como que los dejas de hacer en un punto, ¿no? O sea, los accesorios los sigues haciendo porque quieres desarrollar ambas cosas de manera simultánea, ¿no? O sea, la masa muscular al mismo tiempo que la fuerza. Pero sí, es algo radical, pero yo a lo que iba solo es que el punto del que proviene pues es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, de la construcción de la masa muscular y la importancia de la misma. Pero bueno, creo que ya dejamos claro el por qué, o sea, el por qué puede ser importante, por qué nos interesa a nosotros, eh, y ahora pues hay que cuestionarnos cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, algo Oye, yo que creo que hay una también, pregunta interesante que puede surgir y ajá, es común, por ejemplo, que en los Q&As que hacemos o lo que hago yo, por ejemplo, aislados, me pregunten mucho que si yo programo Power Building. Entonces, eh, ¿tú crees que existe una diferencia significativa o fundamental en la manera en la que se programan los accesorios como un driver secundario del desarrollo del rendimiento del Power a largo plazo en comparación a alguien que lo tiene como una prioridad primaria, ya sea un culturista o un Power Builder que honestamente supongo que intentan equiparar prioridades al igual? o sea, que si hay una diferencia en programar accesorios entre un powerlifter y un bodybuilder, es lo que estás preguntando. Mm, Yo creo que sí, porque pues simplemente uno, no tenemos los mismos recursos de recuperación, ¿no? Porque pues tenemos un entrenamiento de power primero encima. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, uno, con la selección de ejercicios para asegurar que no interfieran con nuestro entrenamiento y dos, pues con qué tanto hacemos, ¿no? Con nuestros recursos limitados y qué tanto estamos dispuestos a que nos afecte en nuestro entrenamiento, porque si bien hay algunas musculaturas que tal vez no se ven tan involucradas en los levantamientos de power, pues ya sabemos también por experiencia que te pueden afectar en otras cuestiones, no simplemente pues el soreness te puede afectar la sensación en alguno de tus lifts, pueden causar algún tipo de tendinitis, de codo, de hombro, lo que sea. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces sí hay que ser inteligentes con la selección de los ejercicios y con la cantidad de ejercicios que hacemos, ¿no? Y creo que también la intensidad con la que lo llevamos, que también es un tema interesante el que me gustaría hablar porque, pues, por algo tú y yo hacemos los accesorios a muerte. No necesariamente significa que así los programemos, ¿no? mm. Pero por algo así lo hacemos, ¿no? Entonces, también es algo que me interesa hablar. Porque, pues bueno, todo esto proviene de, pues, el Push Your Accessories que empezó ya hace un tiempo, que lo inicié yo solo porque es algo que yo disfruto, ¿no? O sea, yo cuando hago mis entrenamientos y después hago los accesorios, a mí me gusta hacer los accesorios y hacerlos así a morir, al fallo y lo que le sigue, a veces incluso pasando el fallo con parciales y ese tipo de cosas. Pero creo que donde está la confusión aquí es que mucha gente piensa que lo hago porque pienso que es más efectivo o porque pienso que me va a traer mejores ganancias o que así lo programo yo, pero la realidad es que no, o sea, no es así, yo solo lo hago porque a mí me gustan, o sea, yo lo disfruto, eh, pero el mensaje principal del Push Your Accessories creo que sí es importante porque la mayoría de la gente, para empezar, se brinca los accesorios, ¿no? O sea, no solo no los empuja, sino se los brinca. Y la otra cosa es que no lo hacen con suficiente intensidad, ¿no? Porque la verdad es que es difícil, o sea, teniendo un entrenamiento de power encima y todavía decir, ok,
tengo que ir a hacer accesorios y darle duro a pesar de que llevo 5 series de sentadillas, 5 series de bench, pues está pesado, ¿no? También. Eh, pero pues creo que también sería interesante platicar de eso, ¿no? O sea, de la intensidad con la que lo programamos y con la que lo hacemos. ¿Tú por qué entrenas como entrenas y por qué los programas como los programas? Hablando de accesorios, ¿no? Ujú. Sí, creo que es algo muy importante, o sea, ya estableciendo la premisa de que es importante no dejar de lado el trabajo de hipertrofia, que ya creo que para este momento quedó claro. Aquí la pregunta sería, ¿cómo emplearlo, cómo programarlo sin que genere una interferencia suficientemente robusta que empiece a entorpecer las adaptaciones del trabajo de Power, ¿no? Entonces, esto va a depender de, siendo un balance de cuáles son tus recursos de recuperación y cuál es la demanda que le estás dando del trabajo que estás induciendo, ¿no? Y esa respuesta para cada uno va a ser diferente, porque pues al final qué tanto te puedes tú recuperar no depende nada más de quién eres, sino depende del momento en el que estás y de las condiciones en las que te desarrollas, ¿no? Por ejemplo, puede que eh, yo mismo en este momento de mi vida tengo una capacidad de recuperación X y yo mismo hace, no sé, 5 años que estaba en la uni, que tenía otro tipo de actividades con mayor exigencia o de mayor demanda física, siendo yo mismo y hasta más joven, puede que tuviese una recuperación menor a la que tengo ahora. Claro. Entonces, lo primero es intentar responder esa pregunta de qué tanto podemos recuperarnos y en función de ello establecer pues ciertos splits o ciertas distribuciones que sean convenientes, sin olvidar que el principal objetivo de esto sigue siendo el potenciar el desarrollo de nuestro rendimiento como powers, que creo que es algo muy importante, porque claro, podríamos hacer accesorios a morir sin tener resultados positivos como, como powers, quizá alguno estético, pero bueno, probablemente si alguien se pone a hacer un día de pantorrilla entre sesiones de power, no sea la mejor idea del mundo y no tenga aparte ningún tipo de beneficio como en su rendimiento deportivo. Entonces, no solamente la pregunta es cuánto, sino la pregunta es para qué, cómo y dónde, ¿no? O sea, es un es un planteamiento globalizado que lo que debe intentar es ver por el desarrollo del rendimiento a futuro en el Power sin interrumpir lo que ya estamos haciendo de manera activa y primaria con el trabajo directamente del desarrollo de fuerza y adaptaciones para Power, ¿no? Sí, y creo que también depende del el punto en el que estés, ¿no? Porque pues a veces pueden cambiar un poco las prioridades y así como lo del power building, pues también tú tienes que decidir dependiendo de tus prioridades qué tan power quieres que sea y qué tan building quieres que sea, sabiendo que una cosa probablemente sacrifique la otra, ¿no? Y tienes que encontrar pues tu balance, ¿no? O sea, el balance dependiendo de esas prioridades, ¿no? Que pues en nuestro caso somos powers, entonces deberíamos inclinarnos más hacia power y que de este lado de building pues solo sea lo, ajá, complementario, pero pues también puede variar por fases, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que yo, por ejemplo, voy terminando el nacional, ahorita no se ve que tenga una competencia a futuro, pues sabes que puede que le eche un poquito más de ganas a los accesorios y me va a afectar más en mi entrenamiento, en mi rendimiento. Es algo de lo que estoy consciente, pero pues simplemente creo que es algo que va a valer la pena a largo plazo. O sea, tal vez me va a haber afectado ahorita, pero va a pagar sus dividendos a largo plazo y creo Y que es podríamos una... hablar de lo que fue tu preparación. O sea, tú tuviste 2, 3 bloques en las que estuvimos empujando la cantidad y la intensidad de los accesorios, pero muy, muy, muy duro. Y eso Sí, fue 2, 3 bloques, si no me equivoco, quizá 4. Y luego hubo un punto en el que dijimos, ¿sabes qué? Parece que ya es demasiado obvia la interferencia que está generando esto. Y pues tenemos que ser realistas y nuestro objetivo es uno, que es llegar de la mejor manera posible en cuestión competitiva al nacional. No ser el más mamado de la categoría, sino pues llegar y tener el mejor rendimiento posible. Así que tuvimos que hacer una step back, pues yo diría que bastante considerable, si no me equivoco, a grado en el que a partir de, no recuerdo si fueron 2 bloques out, quitamos directamente todos los accesorios de todo. Sí. todo. Obviamente para priorizar la recuperación de el press de banca, ¿no? Concretamente.
Sí, pues es que de hecho fue el que se vio más afectado, ¿no? Que bueno, claro, porque pues nunca es como que había hecho muchos accesorios de pierna, ¿no? Pero sí, o sea, todo lo que estuvimos haciendo de bench, algún tiempo antes estaba manteniendo mi bench aquí y pues los accesorios aquí, pero nunca, o sea, en ningún punto alcanzamos a hacer que subiera, ¿no? Y en el momento, en cuanto quitamos los accesorios, creo que se vio una gran diferencia, ¿no? En cómo se empezó a mover el bench y pues es un claro ejemplo de la interferencia que puede llegar a tener. Que digo, ni siquiera es como que pienso que no haya sido productivo, porque pues de que se ganó masa muscular, se ganó y pues nos benefició ya posteriormente cuando supimos aprovecharla, ¿no? Pues terminamos cerrando con buenos PRs y todo, eh, pero pues creo que sí es algo, o sea, sí es algo importante saber cuándo hacerlo y pues en qué cantidad. Entonces, el tema que quiero tocar es la intensidad, ¿no? O sea, qué tan intenso lo programas tú y por qué. Y si lo haces diferente tú mismo, porque en mi caso sí, sí es algo, lo programo muy diferente a como yo lo hago. Ok, va. Normalmente, eh, suponiendo que va a ser un día en el que trabaje, bueno, primero hay que hablar de splits. Normalmente yo suelo trabajar por dos tipos de día, o bueno, quizá tres, dependiendo de quién sea, pero pues suele ser el típico push-pull-legs, ¿no? Básicamente, complementario a trabajo de power, ¿no? Yo también. Entonces, suponiendo que estamos en este split mencionado, yo suelo tener un movimiento, quizá un par de movimientos orientados hacia gestos que puedas progresar a lo largo del tiempo, más orientados hacia la atención mecánica, hacia poder mover un poco más de kilos aún en el gimnasio. Um, y esos movimientos, obviamente, al saber que tienen potencialmente un mayor impacto en la recuperación y que aparte lo vamos a estar progresando, lo cual seguramente a lo largo del tiempo siga induciendo cada vez más demanda de recuperación, los programo por una intensidad un poco más baja, relativa me refiero, o sea, un RPE más bajo o un RIR un poquito más alto, ¿no? Hablando quizá de RIRs 3 a 2, en estos movimientos más demandantes, o sea, un RPE 7-8, y luego, posterior a estos movimientos principales, donde apelo más quizás hacia el intentar generar una sobrecarga con el paso del tiempo, suelo complementarlo con movimientos con una menor demanda, ya sea con más asistidos o unilaterales o simplemente con mayor foco en cierta musculatura que no sea tan globalizado, y eso lo suelo programar a una intensidad relativa mayor, refiriéndonos a RIRs unos, RIRs ceros a momentos, depende de, por ejemplo, un split muy clásico, muy fácil sería, por ejemplo, tenemos un día de tracciones y quizá comenzamos con una tracción horizontal enfocado hacia la tensión mecánica, puede ser un remo con barra, un remo pendlay, eh, a RIR 3, luego podemos hacer quizá una tracción vertical igual orientada hacia tensión mecánica, puede ser unas pull-ups lastradas a RIR igual 3, RIR 2 o 3, y luego ya pasar al trabajo un poquito más de estrés metabólico, por así decirlo. Pueden ser, luego intercambiamos, regresamos a las tracciones horizontales en un low row con chest support a RIRs 1 ceros, en rango de repeticiones un poquito más altos, y terminar con una tracción vertical de nuevo, unilateral en RIRs ceros. Eso sería como algo muy común y quizá complementarlo al final con algo de trabajo de bíceps. Eso creo que sería un ejemplo muy típico de algo que yo pudiera llegar a programar. Repito, primero orientado hacia el trabajo un poco más pesado, luego un poco más ligero y luego ya quizá lo que será la miscelánea, los auxiliares de menor relevancia. Siempre creo que ese es el orden, de mayor a menor relevancia, o en este caso de mayor demanda de recuperación a menor. Sí, de hecho yo también los programo prácticamente de la misma manera, casi siempre busco complementar algo de tensión mecánica o pesado, por decir algo, o sea, un ejercicio bastante compuesto en el que podamos enfocarnos en empujar kilos y ya después un complementario que sea, pues puede ser unilateral o algo como un poquito más dirigido al músculo y a repeticiones más altas y a reels más bajos, no sé, más cercano al fallo,
Pero ahora, así como lo programas tú y como lo acabas de mencionar, así es como lo abordas tú personalmente como atleta en tus entrenamientos. Pues diría que mayormente sí. Sí me gusta respetar por lo menos la parte en la que el movimiento de mayor demanda de recuperación intento no pasarme tanto de lanza, porque ese indudablemente sí puede tener una interferencia más directa que los otros, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un RIR cero en un remo pendlay en donde de verdad te involucras en el set y dejas tu vida en ello, que hacer un RIR cero en un low row unilateral con este una isometría de 3 segundos en la fase de máxima contracción. No, simplemente no es lo mismo la demanda de recuperación. Entonces, por lo menos en los movimientos que sé que puedo ir más pesado, sí me gusta respetar más o menos el RIR propuesto de 2 3 1 quizá. Y ya en los movimientos más complementarios, honestamente casi siempre suelo ir al fallo, no por nada en especial, sino digamos que con el paso del tiempo me ha gustado aprender a sentir qué tanto puedo seguir controlando mi movimiento, aún conviviendo con la fatiga muy aguda que se perciba. Que creo que en parte eso también te ayuda a aprender como a identificar sensaciones y eso siempre es extrapolable a otros momentos, incluyendo al power. Entonces, me gusta experimentar definitivamente con los complementarios, distintos tipos de sets después del fallo y demás, pero repito, solamente con aquellos movimientos que yo intuyo, por lo menos porque nunca se tiene la certeza, pero intuyo que aunque lo haga, no voy a estar comprometiendo de una manera tan robusta la recuperación de lo que más me interesa, que son los movimientos de power, y siempre lo va a hacer. Sí, sí, pues estoy de acuerdo. ¿Y qué interferencia has notado tú con la musculatura que parecería no tener tanta interferencia? Porque, por ejemplo, si habláramos de no sé, ejercicios de pecho, por decir algo, pues claramente va a tener una interferencia altísima con el bench press, ¿no? ¿Por qué? Porque pues involucra la misma musculatura driver que el bench press. Pero creo que también hemos notado que para otros tipos de musculaturas, por ejemplo, espalda, también te puede llegar a afectar, ¿no? Bíceps también te puede llegar a afectar. De otras maneras, pero puede hacerlo. Porque yo sí en algún punto llegué a pensar, no, pues bíceps, ¿sabes qué? Si traigo la espinita de andar de bodybuilder, pues le doy 1 millón de sets. No pasa nada, o sea, pues es bíceps, no lo uso en ninguno de mis lifts. ¿Por qué debería afectarme? Pero ya después te das cuenta que sí te puede afectar. ¿Cómo es que te ha afectado a ti? Igual ya lo hemos platicado, ¿no? Sí, es que aquí tenemos que identificar que existe en el power musculatura driver, que puede generar movimiento, puede generar producción de fuerza, y existe musculatura estabilizadora, que pues básicamente busca mantener articulaciones en cierta orientación. Eh, y normalmente en casi cualquier movimiento compuesto, pues se va a ver implicado ambos tipos, ya sea movimientos compuestos como lo son los de power o movimientos también, quizá no hipercompuestos, pero que sí involucren en una amplia musculatura en el trabajo de hipertrofia. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, muy común? Que alguien haga tracciones muy pesado, muy recurrente, y que luego empiece a tener problemas en la sentadilla al no tolerar la posición, al que quizá el complejo de hombro, antebrazo, bíceps, codo directamente empiece a tener simplemente una mayor demanda de recuperación de lo que tolera. Entonces, que si genera una interferencia hacer espalda con la sentadilla, pues sí, puede ser que sí. O también alguien hacer, eh, no sé, hombro posterior, dirás, es que en qué afecta el hombro posterior a cualquier movimiento. Y luego llega a hacer press de banca y siente una menor capacidad de estabilizarse en la posición por la fatiga aguda que percibe en este caso en la musculatura, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser, sobre todo, muy conscientes de escucharnos, de qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo que está pasando, ¿no? Simplemente si llegamos un día después de las tracciones a la sentadilla mucho más tight y no logramos entrar en la posición y en eso queda, pues probablemente es un aviso de que si sigues por esa misma línea, cada vez esa sensación va a ir a más y que si no haces algún tipo de modificación, pues puedes empezar a generar algo de limitantes en tu movimiento o algún tipo de sensación dolorosa. Sí, yo creo que o sea, lo más común aquí es que haya desgaste articular, ¿no?
porque, pues sí, también la musculatura se implica como estabilizadora, como lo mencionas, pero, por ejemplo, en el caso de, digamos, bíceps o espalda, ¿cómo puede llegar a afectarte? Pues después de un tiempo de hacer muchos sets de bíceps y de hacer bench press también, pues es probable que te des cuenta que sabes que tu codo ya no está aguantando, o sea, simplemente no está aguantando tanto estrés de hacer pues tantas flexiones y tantas extensiones. ¿Por qué? Pues porque simplemente está por encima de su capacidad de recuperación. Al igual que, por ejemplo, en un remo, pues puedes decir, pues el remo que no tiene nada que ver con ningún levantamiento de power, no me va a afectar. Y yo alguna vez así lo vi, ¿no? O sea, los vi como comodines. Ah, pues es que aquí le puedo dar a matar y no pasa nada. Pero ¿qué pasó después de que sabes que me están doliendo los codos, me están doliendo los hombros y simplemente está de más? Entonces ahí es cuando también tienes que empezar a regular y notar que no porque no sean músculos drivers, tienes que solo darle al ahí se va, ¿no? Y a morir y ya, pero creo que sí tienes un poquito más como de wiggle room que en los músculos drivers, ¿no? O sea, por ejemplo, con algo de pectorales o de pierna, creo que, o digamos, no sé, de glúteo o algo así, pues hay que ser extremadamente cuidadosos, ¿no? Porque sí va a tener una interferencia súper, súper, súper directa con el rendimiento de power. Eh, pero, pues, Por ejemplo, ¿tú qué diferencias notas al programar los movimientos de hipertrofia que van orientados hacia el torso versus la pierna? Sabiendo la realidad de nuestro deporte, ¿no? Que es pues que en la mayoría de movimientos, si no es que en todos, la pierna tiene una implicación pues muy grande sobre nuestro rendimiento y sobre, o sea, simplemente el hecho de ejecutar el movimiento, ¿no? sí, yo para empezar no programo ni cerca de la cantidad de accesorios que programo para torso, para piernas, o sea, programo Ujú. muchos menos accesorios eh, y la intensidad es considerablemente más baja también. ¿Por qué? Simplemente por eso, ¿no? O sea, por la interferencia que puede llegar a tener, porque tenemos dos movimientos que tienen mucho que ver con con la musculatura de la pierna, ¿no? O sea, los quads, los glúteos. Entonces, cualquier cosa que hagamos nos va a interferir muy directamente con una musculatura que ya de por sí está bastante sobrecargada con los levantamientos de power. Entonces, pues sí, básicamente los accesorios para pierna los programamos solo en casos específicos en los que creo que sean personas que no se ven tan bien estimuladas las musculaturas por su técnica, por cómo están construidos, creo que ahí pueden apoyarnos o que tienen algún tipo de dolor que los limita de hacer X cantidad de series. Y ahí es cuando creo que puede ser útil, pero la verdad es que no programo ni cerca de la cantidad de accesorios para pierna que para torso. Que ¿Y creo tú que crees? ahí se conecta mucho con lo que hablábamos de lo que es nuestros recursos de recuperación y la demanda que le damos, porque puede que tengamos similar en la capacidad de recuperarnos de torso a la pierna, pero simplemente nuestra demanda por el propio deporte es mucho mayor en la pierna que en el torso y por ende tenemos que hacer un poco más de wiggle room, como comentas, en empujar lo que pasa con el torso que en la pierna propiamente. Además que siendo bien realistas, el press de banca pues probablemente no es un movimiento tan completo en cuanto a la musculatura que llega a enfatizar, como si lo pueden ser los otros dos. O sea, claramente los tres son movimientos compuestos, pero bueno, puede que unos más todavía que otros, ¿no? Y también depende mucho del tipo de press de banca y demás, el tanto cuál es la demanda de recuperación en X o Y grupos musculares, como también cuál es su potencial de desarrollo de masa muscular, ¿no? Que siendo realistas, eso también determina mucho de el por qué programar una cosa u otra. No va a ser lo mismo programarle hipertrofia quizá a una persona que hace un bench press con un recorrido muy amplio, eh, con cierto tipo de mecánica que pues permite quizá algo más de hipertrofia propiamente por el movimiento que a alguien con mucho arco, con cierto tipo de ventajas biomecánicas muy claras, que es probable que simplemente no sea tan buen developer de lo que es la masa muscular de su torso, ¿no? Entonces, el abordaje para una persona o para otra puede llegar a ser distinta, no Sí. nada más por su recuperación, ni tampoco solo por la demanda del movimiento, sino por cómo es su movimiento, ¿no? Sí, y también otra cosa que creo que debemos tomar en cuenta es que pues la musculatura de la pierna pues es mucho más grande que las que usamos en el torso, ¿no? Por lo que podemos mover cargas mucho más elevadas por los que nos pueden generar mucha más fatiga, ¿no? No te genera la misma fatiga, digamos, un leg press pesado o un RDL que, no sé, un curl de bíceps
hasta un press de pecho, digamos, ¿no? O sea, simplemente no, tiene mucha más demanda de recuperación. Los movimientos de la pierna simplemente porque la musculatura es tan grande y porque las cargas que podemos manejar nos generan estrés en todo el cuerpo, ¿no? O sea, simplemente es fatiga general y por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos, porque de por sí ya están bastante sobrecargadas esos músculos por los dos movimientos que utilizamos y aparte les metemos más, pues nos podemos pasar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser bastante cuidadosos con ese tipo de trabajo y por eso es que creo que no hay que hacer tanto para la pierna como hacemos para el torso. Ok. Y, por ejemplo, sabiendo que empujamos el torso un poquito más porque simplemente podemos hacerlo sin quizá generar tanto problema. ¿Qué beneficio tú identificas en el trabajo, por ejemplo, de espalda en general para el power? Porque pues sabemos que como tal no es driver de pues básicamente ningún movimiento, ¿no? Sí, pues de la espalda en el power no es driver, entonces no es como que vas a notar algo gigante, pero pues de hecho también es algo que hablamos alguna vez de tu caso, ¿no? De cuando Ujú. antes pues no tenías tanta masa muscular, no hacías accesorios y ese tipo de cosas. Luego empezaste a hacerlos, pero dejaste el power Ujú. y luego regresaste al power ya con una cantidad de masa muscular pues mucho más grande, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que lo que me dijiste es que la diferencia principal que notabas es que sentías la barra mucho más ligera en la espalda, ¿no? O sea, simplemente te sentías mucho más capaz de controlarla porque tienes más masa muscular, que no es como un beneficio directo, o sea, no es algo que directamente te hace levantar más kilos. Esa sensación de seguridad también puede ser muy útil, ¿no? Entonces, obviamente no es tan importante para el power tener una espalda súper desarrollada, como tener, no sé, unos pectorales súper desarrollados, unos cuádriceps súper desarrollados, pero también tiene sus beneficios, ¿no? O sea, no está de okis, pues, no solo es por vanidad, que también un poquito, ¿no? O sea, no vamos a negarlo. Sí. Sí, sin duda yo creo que juega un papel mayor del que yo hubiese esperado antes de empezar a hacerlo. Ciertamente yo comencé a hacerlo por mera vanidad y no lo voy a negar, pero justo cuando volví a entrenar, eh, siempre he sido de movimientos en el power muy agresivos. Así simplemente son mis movimientos, son rápidos y precisos. Entonces, eso tiene un margen de error pequeño. Entonces, yo lo que percibía antes era que a cualquier error sutil, mi movimiento podía despedazarse, o sea, literal, podía fallar un levantamiento que simplemente no debería, O sea, porque no tenías me sentía un margen de error muy pequeño. tenía un margen de error muy pequeño en mi ejecución, por lo menos era lo que yo percibía. Entonces, en el caso concretamente, hablando de la sentadilla, yo siempre tenía que estar como muy, muy, muy activo con mi agarre. O sea, tenía que estar empujando la barra hacia mí de una manera demasiado robusta. Um, y aún así, con todo y eso, cuando llegaba un momento en el que quizá llegaba al fondo un poquito loose o que salía con una ligera pérdida de equilibrio, pues el estar muy apretado de la barra tampoco podía hacer tanto por mí, porque al final eso solamente se fijaba la barra, pero no era como tal un soporte como tan, no sé cómo decirlo, tan global mío, o sea, no era tanto mi cuerpo sosteniendo la posición, sino era más bien como solo de una manera más superficial, yo generando una presión unidireccional, que eso al final no puede prever estos errores o no puede hacer demasiado cuando suceden. Y ahora sentía como que tenía pues más masa muscular, me permití soltar bastante mi agarre y depender más de lo que pasaba con mi espalda. Y de hecho, con todo y que está mucho más suelto mi agarre, aún así cuando llega a haber errores, siento que tengo, digamos, más de dónde agarrarme, por así decirlo, que ante un posible grind, no es tan fácil que pierda la posición. O sea, simplemente, pues al final la masa muscular de algo sirve, ¿no? Y es probable que pueda sostener mi posición, la orientación, por ejemplo, de mi torso, de Ajá. una manera más consciente o por lo menos más efectiva que antes que tenía mucha menos masa muscular. De Que es un hecho, caso muy concreto, ¿no? Que no debería quizá ni siquiera suceder, pero ciertamente puede suceder, ¿no? pues de hecho, ahora que lo pienso, mientras lo estabas diciendo, empecé a pensar en algunos lifters que tienen pues mucho desarrollo de masa muscular versus otros que no tanto.
Y pues el primer caso que se me vino a la mente fue Russell versus Sean, ¿no? Y Ujú. creo que ahí se ve una muy clara diferencia justo en eso, ¿no? En el margen de error. Que Sean, Exacto. pues, obviamente está mamado, pero pues si lo ponemos Ajá. al lado, sí está mamado, pero si lo ponemos al lado de Russell, pues le falta bastante, ¿no? Y creo que ahí se ve una clara diferencia entre que Russell, pues, la, pues tiene muchísimo más margen de error que Sean, porque le puede salir algo mal y la pelea. Y yo creo que Sí, por eso el término es como musolear, ¿no? O sea, de que ajá, sí, literal, pues de hecho, justo, sí. o sea, de que literal dice mozolear la rep, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes más margen de error, tienes más masa muscular en todos lados, entonces si algo te falla por aquí, pues chance y como tienes más masa muscular por acá, ya le hiciste, ¿no? Y de un lifter, pues que depende más de la técnica, pues no puede darse tantos lujos, ¿no? Entonces también por eso, como Power, pues probablemente debería interesarte, ¿no? Poder tener ese margen de error, que no significa que debamos esperar que vamos a fallar, pero pues probablemente algún día nos pase y probablemente nos vaya a servir tener ese wiggle room extra, ¿no? Y también Sí, pensé, algún misgroup vamos a tener en algún sí, momento. sí, o sea, no podemos ser perfectos tampoco. Y también pensé en Ashton, que Ashton pues obviamente está mamadísimo, pero ¿qué otra persona crees que puede hacer que hace su segundo pull sumo, lo falla y luego va y lo clava convencional, ¿no? O sea, eso Sí. claramente no se podría hacer si no tuviera esa cantidad de masa muscular, ¿no? Si no estuviera tan Mm. ridículamente mamado. Y es algo que creo que solo se ve con ese tipo de personas, ¿no? Entonces, digamos que en resumen, te da más libertad. Sí, Libertad de hacer con tu cuerpo más cosas que probablemente no podrías hacer a menos que estuvieras muy especializado en ello. sí. Pues bueno, para sintetizar un poquito todo lo que acabamos de decir, me gustaría que resumiéramos para que si alguien intentara llevarse algo de esto, que supiera, o que cómo programar los accesorios de manera inteligente, después de todo lo que acabamos de decir. Empieza. O sea, primero hablamos del split, ¿no? Y yo prefiero, también lo hago algo así como un push-pull legs, o sea que los días primarios de bench, pues hago un día de push, los días de squat, pues es legs, y los días de deadlift, pues son pull, ¿no? Tal cual, sí. No siempre es así, porque pues a veces combinamos días de cierta manera y tenemos que seleccionar qué día hacemos qué, pero pues básicamente eso, ¿no? O sea, a mí me gusta alinear el día primario con el día que hacemos más accesorios, simplemente porque es el día en el que tenemos mayor distancia entre un primario y el próximo primario, ¿no? Ujú. Entonces, si lo metiéramos en un secundario, por decir algo, y nos pasamos de lanza, pues quién sabe, puede llegar a tener más interferencia con el próximo primario. Entonces no es de ley, pero creo que como un starting point puede ser una buena idea eso, ¿no? Entonces, ese es uno del split. Luego, intensidad, ya lo platicamos, pero vamos a sintetizarlo un poquito. Tienes que también saber seleccionar para los músculos que vas a hacer, ¿no? Entonces, si estamos hablando de, hoy me toca push, pues, ok, ¿qué tanto le vamos a meter al pecho? ¿Qué tanto le vamos a meter al hombro, al tríceps? Y hay que Ujú. tener cuidado, ¿no? Yo personalmente me gusta sesgarme por un poquito más lado bajo de series, generalmente programo entre 2 y 3 series, algo así, bastante intensas, y ya de ahí vamos viendo, ¿no? O sea, ya dependiendo con el atleta. También es algo que creo que hay que ir cuestionando, ¿no? Preguntando al atleta que si cómo se está sintiendo con el entrenamiento, que si cómo está de agujetas, si se siente soreness, ese tipo de cosas. Ujú. Y si vemos que se está sintiendo bien, bien fresco, pues sabes que tal vez le metemos un poquito más, pero siempre creo que es buena idea empezar del lado conservador, ¿no? Más que del lado, Y pues, también quedamos que tenemos que ir priorizando los movimientos de hipertrofia, primero los de mayor demanda de recuperación hacia los de menor, y también contemplar que la selección de ejercicios es muy importante para poder matchar esto, ¿no? Normalmente al inicio movimientos un poco más compuestos y después en la sesión movimientos un poquito más aislados o que tengan simplemente una mayor asistencia, ¿no? sí. Y otra cosa que también para mí es importante, y a ver si estás de acuerdo, pero creo que nosotros como powerlifters tenemos que hacer los accesorios un poquito más como bodybuilders y ser bastante estrictos con la técnica, porque
darle demasiado pesado también puede ser demasiado demandante para las articulaciones, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo que sea más bang for your buck para nosotros. Entonces podemos enfocarnos en otras cosas antes que en el peso. Por ejemplo, el TUT, creo que es algo muy importante. En la técnica, hacerlo bien estricto, el sentir la conexión mente-músculo. Porque simplemente porque de esa manera aseguramos que estamos estimulando bien el músculo y que no nos estamos estresando tanto, ¿no? Sí, Entonces, definitivamente. Creo que tendríamos que saber siempre diferenciar qué tipo de trabajo estamos haciendo. Si es trabajo de power, pues, apelar a producción de fuerza. Si es trabajo de hipertrofia, apelar más al estímulo. Que al final hay muchas maneras de estimular la musculatura y hay algunas que pueden tener un mayor o menor impacto articular, por ejemplo, o de mayor o menor interferencia con los gestos que buscamos producción de fuerza, ¿no? ajá, entonces ya hablamos de el split, más o menos la intensidad, cantidad. Tú, por ejemplo, con tus atletas, ¿cómo determinas si les pones más, les pones menos? Básicamente depende más de lo que hicieron en el Power que de otra cosa. O sea, si tienen una sesión, digamos, secundaria de banca, es probable que me dé libertad de poner mayor trabajo de hipertrofia y también quizás está un poco más intenso. Si vienen de una sesión muy primaria en la que la demanda de recuperación es muy alta, probablemente apele tanto por una cantidad de trabajo más conservador como para movimientos de menor impacto. Entonces, depende mucho sobre todo de qué tanto margen tenemos a raíz de las sesiones de power, qué tanto nos queda por exprimir. Creo que es importante también esto que dijiste de los levantamientos de menor impacto, porque también como powerlifters tenemos que ser cuidadosos e inteligentes con los accesorios que seleccionamos, pero tenemos que buscar accesorios que pues, sean de bajo impacto, ¿no? En general, porque, por ejemplo, pues es algo que también llegamos a hablar, de que cuando empezó todo esto de pusher accessories, pues de repente empezaron a llegar algún par de etiquetas por ahí de rack pulls de 1000 libras, o sea, cosas que, pues no, o sea, simplemente no van con lo que estaba tratando de fomentar. eh, Precisamente por eso, ¿no? Porque no es lo mismo pushear un press inclinado con mancuernas que pushear un rack pull, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que saber seleccionar de manera inteligente los accesorios, buscar accesorios que sean de bajo impacto y que tengan una buena, ¿cómo se dice? Un buen ratio de estímulo-fatiga. Ration de así. No me acuerdo la palabra en español, pero sí. Eh, pues ratio, no sé, supongo. Relación, digamos. Buena relación estímulo-fatiga. Sí. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Me parece que le dimos una buena repasada al tema. Igual hay muchos detalles extra, ¿no? De saber en qué tipos de split se permiten qué cosas. Por ejemplo, no hablamos nada de el por qué nosotros en muchos momentos hacemos dobles sesiones. También porque, pues siendo bien honestos, quizá no es algo que se pueda permitir tanta población, pero ciertamente dependiendo de lo que estás dispuesto a dar en cuestión de tiempo y en cuestión de recuperación, tiene una relación muy directa con lo que te puedes exigir. Entonces, si abres ya la cajita de Pandora, pues puedes hacer cosas loquísimas, que podríamos ahondar mucho en qué cosas te dan para qué. Pero de momento yo creo que estas directrices son muy útiles, son creo yo también accesibles, fáciles de identificar y aplicables para la mayoría. Así que probablemente esto sí se le pueda sacar jugo, ¿no? La mayoría de personas que lo escuchen. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora que lo Ya tu mencionas, mamá y la mía, nada más. ¿qué? Ahorita que lo mencionas también se me hace interesante, por ejemplo, eso que mencionaste de las dobles sesiones, ¿no? O sea, que es algo que he hecho yo y que haces tú y que de hecho creo que antes no era tan visto, pero de repente lo empezamos a hacer y empecé a ver más personas que de pronto lo empezaron a hacer, ¿no? Pero como dices, no todos pueden darse esos lujos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pues que ya me tocó estar contigo una semana, pues puedo ver por qué puedes hacerlo, ¿no? Y no todas las personas pueden darse ese lujo, pues afortunadamente en tu caso pues ya te dedicas full al power, a ser entrenador y atleta
y pues tienes muchas libertades que muchas personas no tienen, ¿no? Entonces puedes darte ciertos lujos que muchos no pueden. Eh, pero pues si puedes hacerlo, pues qué mejor, ¿no? Sí, por eso es que has tenido los resultados que has tenido en todos los aspectos, ¿no? O sea, hablando de fuerza y masa muscular también. Pero pues ni modo, no todos pueden darse esos lujos. Ciertamente. Triste para los mexicanos que tenemos que chambear. Pues sí. Pues sí. Pues yo creo que ya habíamos quedado que íbamos a hablar una hora, pues ya justo llevamos una hora y pensamos que íbamos a abordar más temas, pero pues nos extendimos un poquito con el Push Your Accessories. Entonces ahí la dejamos por este podcast de hoy. Vamos a compartirlo por YouTube, por Instagram y pues ya, es todo por hoy.